Bueno, mi nombre es Cecilio Ramírez y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos trabajando lo que es el tema de la denegación de servicios en un FortiGate con versión de sistema operativo 7.0. Esto dentro de lo que es el marco de seguridad de la currícula del C4 de Fortinet y dentro de lo que es la asignatura Tecnologías Humanas, la cual es impartida por el maestro Tomás Rodríguez. Bien, cuando vemos lo que es un ataque 2 o un ataque de OS, un ataque 2 lo que hace es privar a un usuario, a los usuarios o ya sea administrador o clientes, los priva del acceso a su red o el acceso a un equipo en específico de lo que es su red. Por ejemplo, si un ataque 2 lo que hace es cuando se realiza lo que es un ataque 2, se envía una cantidad, ya puede ser muy específica, una cantidad específica de solicitudes a ya sea un servidor web o a otro tipo de conexión, hasta se envía un ataque de ese tipo hasta que, por ejemplo, dependiendo de lo que es la magnitud, se sature el servidor de peticiones y ese deje de responder. Ese, por ejemplo, va a dejar de responder dependiendo de los recursos que posea ese servidor y dependiendo lo que es, por ejemplo, el ancho de banda de la red que se maneja en la red, la CPU, la RAM, etc. Si el ataque 2 es muy grande o si los recursos son muy bajos, si los recursos del sistema, por ejemplo, son muy bajos, este equipo se va a saturar de peticiones y va a dejar de responder luego a lo que son las solicitudes de clientes. El cliente entonces cuando envía una solicitud te ha dicho ya sea ICMP, TCP o lo que sea, cuando intenta hacer una solicitud no le van a responder lo que es el equipo o el servicio, etc. Por lo que esto va a depender mucho, o el equipo va a dejar de responder dependiendo de lo que son los recursos que tenga y la magnitud del ataque 2, ya sea un ataque 2 distribuido o un ataque simple, más simple, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo FortiGate puede mitigar esos ataques y cómo podemos configurarlo en nuestro equipo, por ejemplo. Bien, y aquí tenemos lo que es el laboratorio, el mismo que se está utilizando siempre en los laboratorios con los videos, y vamos a entrar a nuestro FortiGate. Vamos a ver. Ok. Bien, para configurarlo, para trabajar con lo que es los ataques TOS, para poder prevenirlos, FortiGate nos da esta opción aquí, donde podemos crear una política en las políticas de objetos. Aquí tenemos esa opción, IPv4 TOS Policy, y podemos crear una política donde podemos trabajar lo que son la denegación de los ataques TOS, o para prevenir lo que son los ataques TOS, y evitar que se realice una saturación en la red o se nos caiga un servicio. Bien, lo que vamos a hacer es irnos aquí a IPv4 TOS Policy, creamos una nueva política y luego, bien, si en caso de que no nos aparezca aquí, podemos irnos a lo que es el sistema, a Feature Visibility, y la habilitamos en aquí, dos policy. Luego que la habilitamos, la aplicamos y actualizamos y debería de aparecernos ya en ese estado. Bien, nos vamos aquí entonces, estamos en una política y añadimos un nombre. Por ejemplo, vamos a decirle contra 2 o cualquier otro nombre, o prevención de OS. Aquí luego entonces podemos especificar un income interface de donde podría provenir lo que es el ataque 2. Podríamos hacerlo por el puerto 1, que es el común, que es la conexión a internet. Luego podríamos especificar lo que es un source address, vamos a decirle todas, en caso de que sea de internet, por ejemplo.
O podríamos aquí también, en caso de que tuviésemos una LAN, una VLAN configurada en nuestra organización, por ejemplo, que un ataque podría provenir ya sea de forma accidental o provocada desde una LAN de nuestra organización, podríamos establecerla aquí y podríamos establecer lo que es la dirección o la VLAN, la dirección de la VLAN, de su red hack en ese estado. Y seleccionamos nuestro objeto y lo establecemos. Luego en Destination podríamos establecer entonces ya sea todas las de nuestra red, bueno, la del puerto en este caso, que sería el puerto 1, donde posiblemente estaría publicado o se estaría realizando el NAT hacia un servidor web. Podríamos hacerlo entonces, por decirle todas o aplicar una IP en específica, donde sepamos que se esté realizando lo que es el ataque o donde se vaya a realizar un ataque de eso. Podríamos hacer una subred completa o una IP en específica. Y aquí especificamos los servicios, como en las políticas del firewall. En este caso vamos a decirle todos. Luego tenemos aquí entonces las opciones para trabajar con las anomalías, ya sea anomalías de capa 3, layer 3 o anomalías de capa 4. Entonces, aquí vamos a decidir qué acción realizar luego de que se detecte, por ejemplo, que se está realizando, por ejemplo, un ataque 2 o que luego de que se pase cierto umbral, por ejemplo, aquí vamos a especificar lo que es un umbral, qué acciones vamos a realizar para bloquear lo que es el tráfico, ya sea a una sesión, a una IP en específico. Por ejemplo, si tenemos un número de sesiones mayor a 5000 para lo que es el IP source session, para lo que es una IP fuente, si el número de sesiones supera lo que es 5000, este umbral, podemos decirle que se bloquee el tráfico, desactivarlo o únicamente monitorearlo. De igual forma podemos hacerlo para una IP destination session, podemos bloquearlo o podemos monitorearlo. Y también tenemos la opción de habilitar un login para luego ver lo que es nuestro logs. También tenemos aquí las anomalías de capa 4. Por ejemplo, tenemos lo que es un TCP/SYNC flood o un ataque de inundación TCP/SYNC. Podríamos decirle qué acción realizar luego de que se establezcan, luego de que se traspase lo que es el umbral aquí. Por ejemplo, si se traspasa el umbral de 2000 sesiones, o las configuraciones que tengamos aquí, si se pasa ese umbral, podemos decirle que se bloquee la conexión, o podemos decirle que bloquee la conexión, y así evitamos que se sature nuestra red. Asimismo, un ataque muy común, por ejemplo, aparte de lo que es la inundación de lo que es el TCP/SYNC, podría ser un escaneo de puertos. Para esto, podríamos aquí definir un umbral, por ejemplo, hasta 100 mínimo, valor en específico, y cuando se traspase este umbral, podríamos darle la acción de bloquear o si no, monitorear. Aquí la tenemos por defecto deshabilitada y podríamos, por ejemplo, establecer, bueno, aquí por ejemplo tenemos la acción realizar lo que es una acción deshabilitada, pero podríamos, si la dejamos deshabilitada, podríamos decirle a nuestra política que realice lo que es un login de cuando se traspase ese umbral. Y por ejemplo tenemos lo que es el TCP Source Sessions, el TCP Destination Sessions y otras conexiones, como por ejemplo ICMP. Cuando veamos que se realice lo que es un ataque 2 o que se detecte que, por ejemplo, hay más de 300 sesiones, que se están realizando más de 300 sesiones al que es ICMP de origen, entonces vamos a bloquear el tráfico. Podríamos decirle que bloquee dichas sesiones o el tráfico.
Aquí podemos decir entonces también que lo monitoree. Luego de esto, podríamos activar ya la política y podríamos seguir trabajando en nuestra organización, en nuestra red. Ya luego, esos logs, esos logins que se nos creen, por ejemplo, podríamos verlos directamente aquí en report y en anomalías. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, anomalías. Podríamos ver los logs y ver de qué, por ejemplo, sería el nombre del ataque. Aquí podemos hacer un count, la acción que se realizó, ya sea un usuario, un protocolo, la severidad y el source. Entonces, eso también podríamos configurarlo, al igual que las demás políticas, aquí desde lo que es la CLI config firewall 2 policy y crear una nueva política, por ejemplo, un nuevo objeto. Y aquí si hacemos un get, vemos que en este caso no están divididas por lo que es capa 2 y capa 3, sino que la tenemos todas directamente ya aquí en nuestras opciones. Por ejemplo, tenemos lo que es el policy ID, el status, el nombre, comentarios, la interfaz, source address, destination address, servicio y las anomalías que podríamos ver. Bien, ya eso sería. Vamos a buscar aquí. Y eso sería todo por esta parte. Pueden ver, entonces, repasando nuevamente, nos vamos a lo que es Security Profiles. Bueno, Security Profiles no, sino políticas y objetos, y IPv4.2 Policy. Creamos una nueva, vamos a crear una de ejemplo. Por ejemplo, podríamos poner lo que es el puerto 1, que es el que está conectado a internet, o una VLAN. Establecemos un source address, ya sea el address de la VLAN o un address de internet. Si es de internet podríamos poner todas. En destination podríamos decirle la IP que se encuentra en lo que es nuestro puerto 1 o una IP dentro de lo que es nuestra LAN. Podemos decirle entonces todas, servicios, vamos a darle todos, vamos a darle un nombre, prevention o 2 prevention. Ok, 2 pruebas. Luego aquí vamos a configurar por lo menos una opción, por ejemplo. Vamos a hacer que cuando supere el umbral de 5000 sesiones de origen, de una IP de origen, la bloquee. Y ahí habilitamos lo que es el login. Podemos habilitar lo que es el login para todas, lo que es la parte de la capa 3, de la anomalía, que es capa 3. Y podríamos también habilitarlo para todas de forma predeterminada, aunque no hagamos una opción en lo que es, o no realicemos ninguna otra acción dentro de lo que es aquí la política contra dicha anomalía. Podríamos dejarla desactivada y únicamente hacer los logins. Y podríamos hacer la opción de monitorear, por ejemplo, para todos. Luego aquí podríamos aplicar y bloquearla y cambiar los valores del threshold o del umbral. Podríamos decirle entonces, para lo que es el escaneo de puertos, bloquearlo. En TCP bloquearlo también. Un UDP scan bloquearlo y para lo que es ICMP. Lo habilitamos y podríamos cambiar lo que es el valor. Como podemos ver aquí, se crean nuestra política con el nombre que le hemos establecido. Y ya eso sería todo por la parte del video de lo que son de la parte de 2 o de la denegación de servicio. Vamos a ya terminar este video y nos veremos ya en la próxima.